Los modelos de compra del Pentágono se centran en un tipo de guerra: colisiones masivas, divisiones blindadas. Pero la realidad del combate moderno se parece más a 1917. Trincheras, atrición. ¿Por qué un sistema construido para el dominio tecnológico regresa a los diseños de 1959? La respuesta está en la logística del soldado de infantería. Son las 3 de la mañana. Un Marine evalúa sus opciones dentro de un edificio. El misil Javelin es una opción, pero es demasiado pesado, demasiado complejo. Lo descarta. Su mano encuentra un tubo de 5,5 libras, un M72. El frío chasquido del tubo de fibra de vidrio al extenderse rompe la oscuridad. Está listo en segundos. En un lado, los gráficos de evaluación de amenazas del Pentágono, oficinas estériles, análisis teóricos. En el otro, un soldado que necesita abrir una brecha en un muro, ahora mismo. El coste dicta la elección. Un misil Javelin supera los $175,000. El M72 básico, menos de 2,000. La economía de la guerra de desgaste impone sus propias reglas. Los ingenieros de Redstone Arsenal hicieron una pregunta simple en 1959. ¿Cómo dar a cada soldado un cohete que realmente pueda transportar? La respuesta fue un tubo telescópico. La burocracia lo declaró obsoleto, redundante, excedente, pero cada nueva guerra lo trajo de vuelta. 66 años después, las fábricas de Noruega y Arizona siguen funcionando. Las líneas de producción no se detienen. Un sistema dado de baja en los años 80 se convirtió en la única respuesta masiva a las trincheras fortificadas de Ucrania. El arma fue reconstruida. La modificación M72A9, designada munición ligera antiestructura. Su espoleta de penetración retardada atraviesa un muro, solo después detona. La tecnología Fire from Enclosure, o FFE, permite el disparo desde espacios cerrados, elimina el fogonazo trasero. El operador ya no necesita estar a cielo abierto. Las versiones modernas salen de las fábricas de Nammo, una en Raufoss, Noruega, la otra en Arizona. Canadá envió unas 4,500 unidades, Noruega donó 5,000 de sus reservas. Pero el total de 9,500 unidades es una fracción de la necesidad real para un frente de más de 1,000 kilómetros. Esto exige un trabajo sin descanso en las plantas de Nammo. El mismo cohete ligero y desechable, declarado obsoleto contra los blindajes soviéticos. Ahora, soldados ucranianos lo disparaban contra fortificaciones y trincheras rusas. La necesidad de perforar muros no era nueva. Su algoritmo de uso fue perfeccionado por el ejército estadounidense en las montañas de Afganistán en el año 2010. ¿Por qué modificar un arma destinada al desguace? Porque las tropas en el terreno necesitaban una herramienta, una para abrirse paso a través del hormigón. La ojiva original había demostrado su ineficacia contra blindajes, un fracaso contra el tanque PT-76 en Langvey. Fue rediseñada. Las nuevas variantes M72A6 y M72A7 tenían una misión diferente, no la penetración, el efecto expansivo, una onda de choque ensordecedora que convertía un bloque de hormigón en una nube de polvo gris. El objetivo ya no eran los tanques, eran los muros, las habitaciones, los edificios. Una evaluación de la 10ª División de Montaña en 2010 lo expresó en un lenguaje claro. El M72 ofrecía el mejor equilibrio entre peso y efectividad de todo el inventario, rápido de desplegar, preciso a corta distancia, ligero para llevar múltiples unidades, letal contra los blancos que realmente enfrentaban. El sistema de adquisiciones había pasado 20 años intentando reemplazarlo, 20 años de intentos continuos para retirar un arma que los soldados sabían que necesitaban. El reemplazo nunca llegó. Pero para que el sistema reconociera este fracaso, se necesitó un cambio de paradigma, un cambio escrito con sangre. 6 años antes, en Irak, noviembre de 2004, Operación Phantom Fury, la mayor batalla urbana para las fuerzas estadounidenses desde la ciudad de Hue en 1968. 12,000 soldados y marines contra una ciudad de 300,000 habitantes. Una ciudad convertida en fortaleza. El pelotón de Marines llega a una puerta, está minada. El asalto frontal es un suicidio. La táctica es otra, calcular la balística, apuntar a la pared de carga, un disparo de M72. Se abre una brecha. ¿Cómo tomar una ciudad donde cada calle es una bolsa de fuego? Abriendo tu propio camino, a través del hormigón.
El enemigo no tenía tanques, tenía cemento, agujeros entre las casas para moverse sin exponerse, campos de tiro cruzados. Los edificios absorbían el fuego de armas ligeras. La infantería estaba atrapada. El crujido del hormigón roto bajo las botas pesadas. Rotaciones de 12 horas, agotadoras. La solución era atravesar los muros. El lanzagranadas AT-4 podía hacerlo, pero pesaba 15 libras. Cada libra dedicada a abrir brechas era una libra menos de munición, agua o equipo médico. La diferencia de peso entre un AT-4 de 15 libras y un M72 de 5 libras y media era crítica. Equivalía a casi 300 cartuchos adicionales de 5.56 milímetros. La diferencia entre sobrevivir o no. Los M72 solo estaban en las calles de Fallujah en 2004 por una razón. Todos los programas multimillonarios para reemplazarlos habían fracasado durante décadas. Poco más de 5 libras de peso, 25 pulgadas plegado. La matemática de la logística fue más fuerte que la doctrina. 15 libras de peso muerto, contra menos de 6. La ecuación del peso dictaba la supervivencia en el campo. ¿Por qué el ejército saboteó el reemplazo oficial? La logística dictaba sus propias reglas. La masa decidía el combate. Un soldado intenta sujetar un único AT-4 de 15 libras a su mochila. El peso lo desequilibra. La carga es excesiva. La elección es simple. 2 tubos M72, con un peso combinado inferior a 12 libras. Durante los siguientes 40 años, más del 80% de los contactos de fuego del ejército estadounidense no serían contra tanques. Serían contra camionetas pick-up, edificios de adobe, habitaciones fortificadas. La amenaza real no requería la potencia del AT-4, sino la disponibilidad masiva del M72. El sistema nunca fue reincorporado oficialmente al servicio. Tampoco fue retirado. En los arsenales de los batallones, los tubos seguían acumulándose en secreto. El sonido metálico de su almacenamiento clandestino se convirtió en la verdadera política de rearme. La cadena de suministro del viejo sistema nunca se detuvo. El Pentágono no tenía un sustituto nacional viable. El Congreso de los Estados Unidos forzó una solución. La orden fue evaluar sistemas ya disponibles en el mercado. En 1985, la elección estaba hecha, el AT-4. Un lanzacohetes de diseño sueco fabricado por Bofors, su índice norteamericano, M136. En el papel, era el arma perfecta contra el blindaje moderno. Prometía mayor penetración, mayor alcance, mayor probabilidad de impacto. Pero la realidad era otra. Era más pesado que el viejo sistema, más largo y mucho más caro. El coste de un solo disparo del AT-4 superaba varias veces el precio de un M72. Esto reflejaba un cambio sistémico del complejo militar industrial. Sistemas antitanque de alta tecnología en lugar de armas masivas y baratas para la infantería. La doctrina prevaleció sobre la aritmética. El AT-4 se convirtió en el reemplazo oficial. El proceso de transición había comenzado. La compra a Suecia fue una consecuencia directa, el resultado de un colapso catastrófico 3 años antes. A finales de los años 70, el ejército de Estados Unidos inició el programa FGR-7 Viper, un reemplazo nacional para el M72. Más alcance, mejor penetración contra el blindaje soviético, una espoleta moderna. ¿Qué obligó al Congreso a intervenir de forma urgente? La detonación de la ojiva de carga hueca en las manos del operador. Los informes de las pruebas eran terminales. En ciertas condiciones, la electricidad estática provocaba la ignición, un chasquido seco, y la detonación del cohete dentro del tubo de lanzamiento. Era un error de física básica, no resuelto desde los inicios de la cohetería. El programa era inviable. En 1982, el Congreso liquidó el proyecto Viper. El presupuesto para el desarrollo fue reducido a 0. La obsesión por penetrar el blindaje soviético liquidó el proyecto Viper. Pero la respuesta ya existía. 14 años antes, Vietnam, año 1968. Allí la historia era diferente. Contrabúnkeres, posiciones fortificadas del Vietcong, muros de hormigón. El proyectil HIT de 66 milímetros era devastador. La batalla de Hue, combate urbano. Un marín apunta, no a un tanque, a la pared de un templo. La carga hueca detona, el nido de ametralladoras enemigo colapsa al instante. Una densa nube de polvo y astillas de madera, nada más. En la ciudad, la distancia de tiro era corta,
menos de 50 metros. Los sistemas antitanque pesados, con su larga distancia de armado, eran inútiles. El M-72 no necesitaba un tanque para ser letal, solo necesitaba algo sólido. El ejército documentó el éxito, pero los analistas del Pentágono midieron el fracaso. El arma fue clasificada como ineficaz. La reputación del M-72 se forjó en el fracaso. 7 de febrero 1968. 100 lanzacohetes contra 11 tanques ligeros. El escenario, el campamento de las Fuerzas Especiales en Lang Bay. 11 tanques PT-76 de fabricación soviética avanzan desde la oscuridad, directos hacia el perímetro. En el papel, los defensores tenían una ventaja abrumadora. Un soldado extiende el tubo, apunta, aprieta el gatillo. El proyectil impacta contra el blindaje del tanque, pero no hay detonación, solo un sordo golpe metálico. Los boinas verdes en sus posiciones probaban un lanzador tras otro, desechando tubos que no funcionaban, agarrando el siguiente, disparando de nuevo. Los tanques seguían avanzando a través de sus defensas. ¿Por qué 100 lanzacohetes no pudieron detener 11 vehículos blindados ligeros? El problema estaba en la configuración de fábrica. La distancia mínima de armado del cohete era de 33 pies, unos 10 metros. Los cohetes que golpeaban los tanques a esa distancia simplemente no habían viajado lo suficiente para armarse. La ironía era brutal. El blindaje de un PT-76 era de apenas 20 milímetros. El M-72 estaba diseñado para perforar mucho más. El fallo no era de potencia, era de ingeniería. El campamento de Lang Bay cayó. El ejército de los Estados Unidos retiró todo el inventario de M-72 para su modificación. El colapso técnico de 1968 no fue un accidente. Sus causas estaban programadas en las especificaciones originales, un diseño aprobado 12 años antes en Redstone Arsenal. El trabajo comenzó en 1959. Los ingenieros de Hess Eastern desarrollaron un motor de cohete de combustible sólido, compacto, alojado en un tubo telescópico de 2 piezas que servía como contenedor y estuche impermeable. El tubo interior se deslizaba hacia atrás. Las miras delantera y trasera saltaban automáticamente, sin piezas móviles, sin baterías que fallaran, sin ensamblaje bajo tensión. Un solo soldado extendía el tubo y apretaba el gatillo. La directiva de 1956 era clara: un arma ligera, desechable, operada por un único soldado. La lógica fue un préstamo directo del Panzerfaust alemán. La Wehrmacht había resuelto el mismo problema con un cohete barato, de un solo uso, que ponía potencia antitanque en manos de cualquier soldado. El Pentágono renunció a ópticas complejas y reutilizables. El objetivo era dar un tubo a cada infante. En 1963, el sistema entró en servicio. El Ejército y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos lo adoptaron oficialmente. La razón de este cambio se remonta a 1956 y a un arma que la infantería odiaba: el M20 Super Bazooka, 60 pulgadas de largo, un tubo de metal que pesaba 14 libras descargado, un calibre de 3,5 pulgadas. Su peso sobre los hombros bajo fuego era un lastre, un objetivo. Era un arma diseñada para una guerra diferente, para los campos abiertos de la Segunda Guerra Mundial, batallas de tanques posicionales y corredores conocidos. Pero a finales de los 50, la naturaleza del combate estaba cambiando, rápido. Operarlo era una pesadilla logística. Un artillero, un cargador. Su coordinación era la diferencia entre la vida y la muerte. Un disparo exigía un equipo de 2 hombres. Pero fue precisamente ese compromiso barato, diseñado solo para reemplazar a las bazucas de 14 libras, el que sobrevivió a todos sus reemplazos. El diseño es de 1959. Un tubo de fibra de vidrio y plástico verde liso. Peso: 5.5 libras. Un solo disparo. Su costo es inferior a los $2,000. ¿Por qué el Pentágono fracasó 2 veces en reemplazar este tubo? La logística financiera resultó más importante que la alta tecnología. Un operador saca un arma de su empaque de fábrica, la carga en un avión de transporte, miles de unidades apiladas en palés. El M-72 no es un arma, es una mercancía. La expectativa era su retiro, un sistema obsoleto que falló en Vietnam. La realidad: en 2026, miles de unidades se envían a Ucrania. A un costo de menos de $2,000 por disparo, el M-72 es 40 veces más barato que un Javelin moderno. Es el arma para guerras de desgaste,
indispensable por su precio. Décadas después de su creación, sigue en producción, se ordenan nuevas variantes, enfrenta amenazas que sus diseñadores nunca imaginaron. El Pentágono volvió a hacer pedidos.